sabes que fuimos destinados para ser hijos de Dios. Eso es impresionante. La Biblia nos da ese mensaje maravilloso. Pero quiero comenzar diciéndote que paternidad es un punto muy importante aquí, porque Dios se quiere manifestar como Padre a nuestras vidas. Y paternidad significa destino. Paternidad define a sus generaciones. La paternidad es el medio por el cual Dios diseñó que la raza humana, que todas las demás generaciones que van a vivir sean beneficiadas por la paternidad. La paternidad es algo muy importante, porque a través de paternidad se multiplican virtudes, capacidades, habilidades, dones, enseñanzas, modelos, a través de paternidad. Ese es el modelo que Dios diseñó para que todos los seres humanos recibamos de nuestros padres, de los abuelos y de los antepasados, pudiéramos recibir un legado. El asunto es que la paternidad define destino y define a las generaciones. Y hoy en día muchas personas se preguntan acerca de su futuro y su destino, porque hay cosas que los tienen atorados, estancados, que no les permiten avanzar. Y de repente nos damos cuenta que estamos teniendo comportamientos como nuestros padres o como nuestros abuelos, y ahí viene de generación en generación que se está multiplicando esto, porque este es un diseño que Dios estableció desde el principio. Dios le dijo a Adán: multiplícate sobre la tierra, y estaba revelándole y le estaba mostrando que en su diseño Él tenía la habilidad, el poder, la capacidad de transmitir a sus siguientes generaciones todo lo que Él iba a poder desarrollar. Por eso, cuando nosotros tenemos los seminarios de escuela para padres, tenemos este pensamiento, este eslogan de nuestra escuela para padres: paternidad significa destino, paternidad define destino. Y si hemos sido destinados para ser hijos de Dios, necesitamos entender que nuestro destino entonces está en buenas manos y necesitamos vivirlo. Dios nos acercó a Él por medio de Jesús. Dios proyectó por medio de Jesús su amor. Y Jesús instruyó a sus discípulos para dar a conocer este mensaje de amor, así como Él lo hizo con ellos, con sus discípulos. Entonces vemos en los evangelios cómo Jesús llamó a algunos de ellos, 12 estuvieron con Él, y les enseñó el amor de Dios, y les enseñó la paternidad de Dios, y les transmitió el mensaje del reino de Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje donde iba a cambiar el destino de cada uno de ellos. Ellos traían sus formas, ellos tenían su forma cultural, sus maneras de hacer las cosas, pero cuando conocen a Jesús, empezó a cambiar todo, y se convirtieron en los apóstoles enviados a anunciar estas buenas nuevas a todas las naciones. Él les dio a conocer el reino de Dios, un reino que no imaginaban que se podía vivir aquí en la tierra, y les comisionó para que enseñaran este mensaje y que se difundiera en todas las naciones, una cultura nueva, llena de esperanza. Y nosotros, la iglesia, gracia y plenitud, somos enviados, hemos sido establecidos en esta ciudad y en esta nación para enseñar estos principios, para enseñar este reino, para mostrarles que Dios es un Padre lleno de amor que está interesado en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Nosotros, la iglesia, somos los indicados para enseñarles a las personas cómo se vive este reino aquí, en esta tierra, para que vivan bien ellos y sus generaciones, ustedes y sus generaciones, iglesia. Así que paternidad es un punto muy importante aquí. Y es posible que la paternidad que nosotros recibimos de nuestros padres naturales venga mezclado con una serie de pensamientos, ideas, costumbres, creencias. Las creencias se transmiten también, las formas de creer se transmiten, las maneras de hacer las cosas se transmiten a través de enseñanzas, de los modelos aprendidos. Todo eso lo hemos aprendido y viene una mezcla de muchas cosas, y tal vez algunas de ellas no nos estén permitiendo avanzar en la vida. Pero Dios tiene una mejor herencia, y esta herencia es Jesucristo en nosotros. Quiero pedirte que vayamos a la Biblia, Mateo 28, voy a leer del verso 18 al 20, tengo la versión Reina Valera contemporánea. Mateo 28, dice el verso 18, Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19,
Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estamos viendo algo muy interesante. Jesús se manifiesta a ellos al tercer día, después de que ya murió en la cruz del Calvario y ha resucitado, y está delante de ellos y les está comisionando algo muy importante. Dice, les está mostrando y revelando que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo poder y toda autoridad. Toda autoridad le ha sido dada y por lo tanto Él les delega esa autoridad a sus discípulos y les dice, vayan y hagan discípulos así como yo hice con ustedes. Porque el modelo para poder transmitir el reino de Dios, enseñar el reino de Dios, enseñar paternidad, dar a conocer el amor de Dios, dar a conocer todas las virtudes de Dios, el modelo por el cual Jesús nos está mostrando que lo hizo es a través de hacer discípulos. Los discípulos aprenderían, conocerían a Dios, aprenderían que son hijos de Dios, aprenderían su herencia y los beneficios de ser hijos de Dios. Podrían cambiar, ¿verdad?, las costumbres y tradiciones que heredaron de sus antepasados negativas para poder establecer la herencia que Dios tenía para ellos. Y dice entonces el verso 19, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. El llamado es para todas las naciones. Y dice ahí, confírmenlos. El bautismo es una manera de confirmar esa fe. Y dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo tenía un simbolismo muy especial. Y este simbolismo significaba que ellos iban a estar confirmados en la enseñanza del reino de Dios. Ellos iban a estar afirmados en lo que ellos iban a aprender. Estaban dispuestos a seguir a Jesucristo. Cuando alguien se bautiza, está confesando esa convicción de seguir a Jesús. Y dice, bautícenlos, y luego dice el verso 20, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es el sentido de la iglesia. Por eso estamos aquí reunidos. En esta temporada, por causa de la situación que vivimos de pandemia, no podemos hacerlo en forma presencial. Pero la iglesia, ese es el objetivo, el propósito, que podamos hacer discípulos, formar discípulos, y a través de enseñanzas con los discípulos les vamos a mostrar quién es Dios, les vamos a mostrar quiénes son ellos. Ellos van a entender que Dios es un Padre que les ama, ellos van a entender que tienen una herencia, ellos van a entender que tienen un destino, que han sido destinados para ser hijos de Dios. La gente hoy en día se pregunta acerca de su destino. Se pregunta acerca de qué va a pasar en su futuro. Se pregunta acerca de cómo va a ser cuando lleguemos a una edad avanzada. ¿Qué será de nosotros en los próximos años? Y las situaciones que estamos viviendo. ¿Y qué será de nuestro país? Y entonces hacen muchas preguntas acerca de su destino. Y no encuentran las respuestas más alentadoras. Porque pueden ver su situación alrededor y pueden ver que hay pobreza, o hay escasez, o hay enfermedad, o hay situaciones que les están anunciando un futuro negativo. Pero yo traigo buenas noticias. En Cristo hay un destino glorioso. En Jesús hay un destino maravilloso. Y es un mandato que Jesús mismo le dio a sus discípulos y nos da a nosotros, que vayamos y le digamos a la gente. Hoy tienes tú una oportunidad para decirles a tus amigos, a tus parientes, a los que más amas, que hay un destino preparado para ellos también, que a ellos también se les ha asignado ser hijos de Dios, que Dios está pensando en ellos también, para que se conviertan en sus hijos y disfruten de todas las herencias y de todos los beneficios de ser hijos de Dios. Así que Jesús está llamando a sus discípulos para estar con Él, que le sigan, ¿verdad? A cada uno de ellos los llamó para seguirlo y que empezaran a aprender acerca de Él. De esta manera les podría enseñar el reino de Dios, sus principios, sus leyes, y también les enseñaría acerca de los planes que tiene Dios para cada uno de ellos. Se llama el propósito de la vida, que tenían un destino con propósito, que tenían un destino con significado, que no se trataba la vida nada más de trabajar y ir ahí sobreviviendo, ¿verdad? Que salgan los gastos y bueno, sacar a los hijos adelante lo mejor que pudiéramos. Hay un propósito.
Hay un destino, hay una asignación, y eso cambia los efectos de la vida. Porque Dios quiere usar todo nuestro potencial y nuestros talentos para que se produzcan realidades maravillosas de prosperidad en nuestras vidas. Así que Dios desde un principio planeó crear seres que tuvieran su imagen y semejanza. En Adán le dio su imagen y semejanza, y el plan de Dios era que se reprodujera en toda la raza humana esa imagen y semejanza para que se convirtieran en sus hijos. Y por medio del discipulado en esta iglesia es el modelo que Dios nos enseña en la Biblia a través de Jesús, para que nosotros podamos enseñar a las personas quiénes son, que conozcan a Dios, que crezcan en el conocimiento de Dios, porque al ir conociendo más a Dios descubren que son hijos de Dios, descubren que Dios quiere transmitir una herencia, porque acuérdate, paternidad significa destino, paternidad define a sus generaciones, define a sus hijos. Lo que son los padres, los hijos lo van a reproducir, y los hijos de los hijos lo van a reproducir. Lo que fueron los abuelos lo reproducieron los padres y lo reprodujeron los hijos, y así de generación en generación. Por eso paternidad significa destino. Y cuando nosotros nos establecemos en la paternidad de Dios, todo cambia y todo comienza a traer una nueva esperanza. Así que por medio del modelo de discipulado, ellos entenderían a su Padre, entenderían a Dios y entenderían su destino. Y eso mismo quiere Dios con nosotros. Y está diciendo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, y que todos reciban este mensaje. Dios les ama y quiere que sean sus hijos. Hagan discípulos. Ahora, en Lucas 6:40, acompáñame a este versículo en Lucas 6:40, versión Reina Valera contemporánea. Jesús está mostrando algo bien interesante. Dice aquí, el discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. O sea, en otras palabras, un padre que enseña a su hijo, un padre que tiene principios correctos, que ama a Dios, que está en el camino de Dios y que está transmitiendo esos principios y esos valores a su hijo no será nunca más que su padre. Pero el propósito no es ese. El propósito y el objetivo es que sea como su padre, que complete su aprendizaje para que sea como su maestro. Y a través del discipulado no se trata de enseñar información, no se trata de conocimiento que traiga, ¿verdad?, un acervo cultural a la persona. Es importante tener cultura y tener conocimiento, pero no se trata de eso. Se trata de transmitir una identidad fuerte, una identidad que produzca grandes resultados. De eso se trata la paternidad de Dios, de eso se trata la paternidad entre nosotros, en los seres humanos. Entonces, el discípulo nunca va a ser mayor a su maestro, pero ese no es el propósito. El propósito es que sea como su maestro. Así está diciendo Jesús, ustedes nunca serán mayores a mí, pero yo quiero que sean a la imagen y semejanza que yo tengo, que yo estoy proyectando. Y por eso les está discipulando y les está transmitiendo e impartiendo esa vida que está en Jesús. Toda la serie de principios, valores y fundamentos para que ellos conozcan el reino de Dios aquí en la tierra, cómo se vive, pero también que tengan una relación con Dios, que esa vida que fluye de Dios esté en ellos también, que tomen las mejores decisiones en su vida, que sus familias sean reformadas para que sean funcionales, que sus generaciones tengan esperanza. Así que el modelo de discipulado es muy importante, y en esta iglesia estamos muy interesados en formar discípulos, en formar carácter, en formar principios y valores, en mostrarles quién es Dios, en mostrarles todo lo que en el mundo invisible del espiritual se mueve y que no entendemos muchas veces y que no conocemos, pero que tiene efectos en nuestras vidas. Ese es el reino de Dios, el modelo que Jesús usó para enseñarles. Este es el modelo de discipulado que su maestro durante 3 años y medio les enseñó a sus discípulos. Jesús enseñó a sus discípulos. Ven conmigo a otra escritura que está en Romanos capítulo 8, verso 29. El apóstol Pablo recibió grandes revelaciones acerca de esto. Y el verso 29 es muy interesante porque está diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que nos parezcamos a Jesús. Dice
que nos conoció. ¿A qué se refiere esto? Que ya antes nosotros de venir a la existencia ya sabía de nosotros. Él nos pensó para que viviéramos en esta generación. ¿Te imaginas eso, iglesia? ¿Te imaginas eso, todos los que nos están viendo? Tú fuiste pensado desde la eternidad en el corazón de Dios. Te amó tanto que Él deseó que vinieras y aparecieras en esta generación, que vinieras a existir. Por lo tanto, no eres obra de casualidad ni nada por el estilo, sino que eres el efecto del amor de Dios. Eres un resultado del corazón del Padre. Y Él deseó que tú vinieras a vivir en esta generación y que cumplieras un propósito. Y dice, a los que antes conoció, fuiste diseñado en el corazón del Padre. Él ya te conocía antes de que tú vinieras. Antes de que te conocieran tus padres, Él ya te conocía. Antes de que fueras aún planeado para existir, Él ya te conocía. Y dice aquí, también los predestinó. Traemos un destino ya planeado. Fuimos predestinados cuando nacimos. Por eso ya no importa lo que vivimos desde la infancia, si fue una infancia difícil y llena de muchas situaciones de problemas, todo eso se termina en Jesucristo. Fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Quiere decir que Él es el primero entre muchos que nos vamos a parecer a Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen, oh, yo tomo esa palabra, esa es para mí? Yo me voy a parecer a Jesús también. Yo ya me estoy pareciendo a Él. Yo estoy dando los mismos resultados. Yo soy muy productivo. Es más, Jesús dijo, las mismas obras que yo hago, ustedes harán y aún mayores. Él quiere que hagamos obras mayores. Dios nos predestinó para ser sus hijos. Esa es la verdad más poderosa que yo veo en la Biblia. Ese es el sentido de ser cristiano. No es tener una religión, porque no es una religión el cristianismo. No tiene que ver con religión. Tiene que ver con que Él nos ha llamado y nos está despertando y nos está dando un mensaje poderoso para convertirnos en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque así nuestro destino estará seguro. Porque paternidad significa destino. Porque Él conecta un canal donde Él va a impartir toda esa paternidad, todo ese amor a través de Jesucristo. Nos conectó con Él para que todo ese amor, toda su esencia y todo lo que estamos destinados a vivir en este mundo se cumpla. Y tú vivas en plenitud, y tú vivas con esperanza, y cambien los efectos de tu vida. Y entonces le encuentres significado a las cosas y a la vida, para ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea nuestro Padre, y esa naturaleza reproducirla en nuestras generaciones. ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos? ¿Cuántos quieren lo mejor para sus generaciones? Y se esfuerzan por darles estudios, y están trabajando duro para darles las posibilidades, y eso está muy bien. No dejen de hacerlo. Pero hay algo más que tienes que darle. Tienes que tomar de esa fuente de la paternidad de Dios para que nosotros hagamos los cambios necesarios y entonces podamos impartir a nuestras generaciones esa vida que está en Dios. Vamos a otra escritura en Efesios capítulo 1. Voy a leer del verso 5 al verso 7. Esta es una nueva versión. Es la nueva Biblia viva. Verso 5. Dice, y nos destinó de antemano por su amor. Eso fue lo que motivó a Dios para darnos un destino. Nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo debido a su buena voluntad. Qué impactante está este versículo. Nos está afirmando en una condición. No importa si alguien ha vivido situaciones muy difíciles en su vida. No importa si algunos fuimos huérfanos de padre o de madre, no importa ya nada de eso. Ya eso ya no está teniendo efectos en nuestra vida, porque está diciendo que nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo debido a su buena voluntad. Verso 6. Y esto fue para que le demos gloria a Dios, le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de su amado Hijo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Darle la gloria a Dios es darle el reconocimiento, es darle la gratitud, es darle el honor, la honra,
es gratitud, honra, con generosidad, darle a Él todo, es darle honor a Él, darle gracias a Él. Yo no sabía cómo iba a vivir mi destino. Y entonces Él vino y me alcanzó, y Él vino y se encontró conmigo, se atravesó en mi camino y me dio un destino. Esto fue para que le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de su amado Hijo. Verso 7. Gracias a que Él derramó su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados. Así de abundante es su gracia. Nuestro estilo de vida y nuestra manera de vivir nos tenía en una condición de pecado delante de Dios. No teníamos esperanza. Nadie podía acercarse a Dios, ni por sus obras, ni por ninguna otra cosa que pudiera hacer en esta vida. No había forma. La Biblia establece que el que estaba en pecado tenía que morir. Y a partir de Adán todos entramos en esa condición de pecado. Todas las generaciones nacimos bajo esa condición de pecado. Y delante de Dios estábamos en pecado. Nadie nos podía salvar. Pero Dios, en su inmenso amor, envió a su Hijo Jesús para pagar el precio del pecado, para liberar a todos los que estábamos en pecado. Y dice que derramó su sangre. O sea, murió y derramó su sangre, que es el testimonio de que murió alguien en nuestro lugar. Él fue el indicado, el que Dios envió para morir por nosotros, para que tú y yo, iglesia, seamos libres y podamos disfrutar de la paternidad de Dios y de su herencia. Un hijo adoptado debe comenzar a formar su nueva identidad, debe comenzar a pensar en términos de su nuevo estado. Un hijo adoptado debe de asegurarse que no está excluido, que ya es parte de la familia, porque legalmente es adoptado. Y el reino de Dios es un reino legal. Y cuando está diciendo la Escritura que cuando lo crees, entonces te conviertes en hijo, tienes que comenzar a pensar como hijo, con todos los derechos y obligaciones que tiene un hijo, y con todos los beneficios que tiene un hijo. Ahora somos hijos, y todo lo que quiere darnos Dios es a través de herencia. Él quiere impartirnos de su vida, sus principios, para que nos parezcamos a Él. Quiere impartir sabiduría, quiere mostrarnos todas las riquezas de su gloria y dárnosla como herencia, porque somos sus hijos. Dios no puede heredar a nadie que no sea su hijo. Y el primer paso que dimos nosotros es conocer el mensaje de la salvación y convertirnos en sus hijos. Y entonces sí, Dios se alegra y el corazón del Padre está contento porque Él va a transmitir toda su herencia a sus amados hijos. Iglesia, tú eres su amada iglesia. Ustedes son hijos, hijas de Dios. Porque mira, la mayoría de nosotros recibimos una mezcla de herencia, de cosas buenas, pero también cosas no tan buenas. Herencias que aprendimos de nuestros antepasados, maneras de hacer las cosas, creencias, ideas equivocadas, conceptos incorrectos, modelos incorrectos, en los mejores de los casos, principios buenos y valores familiares. Y toda esa mezcla de cosas no nos ha permitido ser libres. Pero ahora viene Jesús, ahora viene la herencia de nuestro Padre, ahora somos hijos de Dios. Dice aquí, quiero leer otra vez este versículo 5, nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo. No teníamos parte con Él, no éramos parte de la familia de Dios, estábamos en pecado. Teníamos una religión, pero eso no nos hacía formar parte de la familia de Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, Él nos incluyó, estamos incluidos. Esas son buenas noticias, porque ahora tú calificas para que legalmente nada pueda impedir que tú recibas una grande herencia de bendición. Una grande herencia de bendición. Algunos de nosotros tal vez recibimos herencias no tan buenas, herencias de maldición, donde se reprodujeron conductas y comportamientos de nuestros antepasados, y de generación en generación se ha pasado. Pero este es el tiempo en que esa herencia de maldición va a ser quitada para que venga una herencia grande de bendición sobre nosotros.
Así que tenemos que comenzar a pensar en términos de que somos hijos de Dios con todos sus beneficios y con una herencia tan grande de nuestro Padre. Toda herencia se recibe por fe. La herencia de Dios se recibe por fe. Si lo crees, produce en ti nuevas convicciones, nuevas motivaciones, un nuevo comportamiento y nuevas realidades. Porque identidad produce comportamiento. Proverbios 23:7, este es otro versículo maravilloso. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Y dice: por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Esta primera parte del versículo donde dice por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él, nos abre una ventana de profundidad, para entrar a la profundidad de la sabiduría de Dios, cómo nos diseñó. Y en el diseño que Él tuvo para nosotros, está diciendo aquí la Escritura que lo que tú creas en tu corazón es lo que vas a reproducir en tu vida. Así como tú piensas, eso es lo que tú vives. Así lo que tú crees, las convicciones y las creencias y todo lo que está dentro de tu manera de pensar, lo que aprendiste, lo que heredaste, formas heredadas de pensamientos, de creencias, maneras de ser, comportamientos, todo eso es parte de una herencia que recibimos de nuestros padres. Las personas que nos criaron y que nos formaron desde la niñez, nos dieron ese legado. Y hay una mezcla de muchas cosas que están reproduciendo lo que estamos viviendo en este tiempo nosotros. Si hubo malos hábitos que nos enseñaron, eso está reproduciendo un estilo de vida. Si hubo malas creencias o creencias falsas, eso estamos reproduciendo. Comportamientos estamos reproduciendo. ¿Por qué? Porque paternidad define destino. Y así como el hombre cree en su corazón, así es él. El asunto es que eso lo reproducimos a nuestras generaciones. Entonces tenemos que entender que fe establece identidad. Y Dios quiere darse a conocer a través de formar discípulos. Y lo que hacemos en esta iglesia es darte a conocer quién es Dios, sus principios, sus leyes espirituales, sus fundamentos, cómo diseñó la vida, para que vayamos cambiando todas esas formas de creencias que nos fueron heredadas y establecer las correctas, las inconmovibles de su reino. Por eso fe establece identidad. Así que en primer lugar donde yo pongo mi fe es en creer lo que dice su palabra, que ahora soy hijo de Dios, que mi Padre es Dios, y eso va a definir mi comportamiento, va a definir mi identidad, porque Él quiere que nos parezcamos conforme a su imagen y semejanza, que proyectemos de su amor. El que antes no podía ser generoso, ahora ya es generoso, está proyectando el amor del Padre, está proyectando la personalidad, la identidad de Dios. ¿Sabes, iglesia? Lo que logremos entender de la Biblia, lo que logremos creer de la Biblia, estará formando nuestra identidad. Lo que tú y yo logremos entender, logremos creer, que sean convicciones fuertes en nuestro corazón, eso va a ir formando nuestra identidad. Por eso estamos muy interesados en hacer discípulos en esta casa. Formar discípulos que sean de inspiración y de influencia para que el reino de Dios se establezca en ellos y en otras personas a través de hacer discípulos. Esa es la visión de esta casa. Enseñar las verdades de la palabra de Dios, anunciar las verdades de la palabra de Dios, enseñarlas. ¿Para qué? Para que se forme en ellos una identidad fuerte, que produzca cambios, para que transforman vidas, que reforman familias y que cambian sociedades. Esa es nuestra visión de esta casa. Anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios, que transforman vidas, que reforman familias y que cambian sociedades a través de hacer discípulos. ¿Quieres ser parte de eso? Sigue con nosotros conectado. ¿Quieres ser parte de eso? Escríbenos, avísanos y podemos decirte qué más sigue. Porque mira, si todo comportamiento es producto de identidad, entonces mi nueva identidad en Cristo produce un comportamiento que va a dar mucho fruto. Si nuestros resultados en la vida no están siendo los que tendrían que ser y nos están causando dolor, escasez, pobreza, depresión, enfermedad, entonces tenemos que cambiar. Tenemos que ir a lo profundo de este mensaje, porque herencia y adopción van a redefinir nuestro destino, van a redefinir nuestra identidad
y nos van a colocar en nuestro destino. La identidad correcta a imagen de Dios te protege, te lleva a producir mucho fruto, te libra de todo mal. La única manera de cambiar el comportamiento de las personas y sus consecuencias que van a vivir es cambiando identidad. Es la única manera. Y Dios quiere transformar nuestra identidad a una identidad fuerte, firme, plena, identidad de hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios están escuchando esto? Así que por medio del modelo de hacer discípulos, somos enseñados y formados en la identidad de hijos de Dios. Al principio somos discípulos, pero después eso va siendo transformado y entonces vamos entendiendo que somos hijos, vamos aprendiendo a pensar como hijos, a creer como hijos, a accionar como hijos, y nuestro comportamiento es como hijos. Y un día se dirá de nosotros una voz del cielo que diga: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y agradarás a Dios. Así que la palabra de Dios contiene verdades poderosas que nos revelan el corazón del Padre, que nos afirman como hijos de Dios. Dios es un Dios de diseños, y Él nos diseñó para ser hijos conforme a su imagen y semejanza. Este es el principio. Si el diseño lo conoces, si el diseño está en tus convicciones, si el diseño está en lo que tú empiezas a entender y ya está dentro de tu corazón ese diseño, entonces ese diseño lo vas a vivir. Aquí te vamos a enseñar qué es un hijo de Dios, quién es un hijo de Dios, cómo es un hijo de Dios, cómo piensa un hijo de Dios. Te vamos a entrenar para todo eso, porque si todas estas convicciones de diseño están en ti, entonces las vas a vivir. Si entiendes que eres hijo de Dios, así pensarás y así vivirás. Si estás convencido, si tu fe está parada ahí, firme ahí, en que eres un hijo de Dios y entiendes lo que es un hijo de Dios, entonces así vivirás, como un hijo de Dios, con todos sus beneficios y con una herencia de bendición y no de maldición. Así que, iglesia, yo te dejo este mensaje para que lo medites, pero en esta casa, en esta iglesia, hay oportunidad para crecer. Si nuestras prioridades están en otras cosas, yo entiendo que hay que trabajar, yo entiendo que hay que hacer muchas cosas, y las personas de repente toman decisiones de desconectarse un tiempo y al fin que siempre va a haber mensajes ahí. No me quiero involucrar con los grupos de discipulado, con los grupos de amistad para aprender, y no se involucran, pero están perdiendo la oportunidad de aprender a ser hijos de Dios. Están perdiendo la oportunidad de vivir los resultados y los beneficios de desarrollar una identidad de hijos de Dios. Están perdiendo eso. Así que yo hago un llamado a la iglesia para que los que no lo han hecho se conecten. Los que no lo han hecho, no es suficiente conectarte domingos y martes. Está muy bien, síguelo haciendo, es necesario. Pero tenemos programas en la semana de grupos de amistad. Puedes incluirte en uno de ellos. Podemos formar nuevos grupos. Pero tienes que estar muy interesado en desarrollar tu formación como hijo de Dios, porque vas a recibir grandes cosas, un beneficio maravilloso. Se va a terminar la escasez, se va a terminar las presiones con las que vive la gente, se van a terminar todas esas preocupaciones y angustias. Vivirás de una manera distinta. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra?